alabarlo. Yo creo que tú puedes dar algo mejor para Dios. Yo creo que usted puede dar algo mejor para Dios. Yo creo que usted todavía tiene para más, para darle algo más al Rey. Cuando alguien alaba a Dios, los cielos se van a abrir. Cuando alguien glorifica a Dios, los cielos se van a abrir. Cuando alguien glorifica a Dios, suceden los milagros. Cuando alguien glorifica a Dios, empiezan a suceder las liberaciones. Cuando alguien glorifica a Dios, comienzan a ocurrir las sanidades, las liberaciones, las cadenas se van a romper. Cuando alguien glorifica a Dios. ¡Oh! ¿Cuántos vinieron a glorificar ese nombre? ¿Cuántos vinieron a exaltar ese nombre? Dios quiere que esta noche tú lo engrandezcas. Dios quiere que en esta noche tú lo engrandezcas a Él. Porque Él es el grande entre los grandes. A su nombre. Y esta semana no será cualquier semana. Esta semana Dios la ha marcado. Dios ha marcado esta semana porque Dios viene a enseñar al pueblo para que el pueblo camine en su voluntad. Amén. Anoche mientras estábamos en el monte, Dios nos entregó unos códigos. Dios nos entregó una palabra. Y la palabra que Dios nos dio ayer es que Dios no solamente quiere estar con nosotros. Oiga, Dios no solamente quiere estar con nosotros. Dios ha dicho, yo quiero estar con ustedes, pero quiero que también lo que ustedes hagan les salga bien. ¿Cuántos estuvieron anoche en el monte? Eso fue una noche espectacular. El Señor descendió a hablarnos y el Señor nos dijo, yo no solamente quiero estar con ustedes, porque Dios ha estado con mucha gente, Dios ha estado con Israel, Dios ha estado con hombres de Dios y muchos hombres de Dios, en el cual puedo mencionar la nación de Israel. Y Israel nunca Dios la ha dejado, pero Dios, a pesar que está con Israel, muchas veces Israel ha perdido. ¿Por qué? Porque hay veces donde Israel ha hecho lo que a Dios no le ha agradado. Por eso Dios ha estado con Israel, pero Israel no ha visto la gloria eminente como Dios quiere que él la vea. A su nombre. Esta es una semana que hemos llamado como los que leen los mensajes.
dígaselo. Dios quiere gente. Y este es el tiempo que Dios ha marcado. Pastor, ¿y por qué? Porque el Espíritu de Dios va a intervenir. El Espíritu de Dios va a intervenir. Él va a tomarse esto en serio. Y Él va a entrar con poder y con gloria a su nombre. Dios va a mover su mano poderosa, va a intervenir, pero es necesario que nosotros caminemos en su voluntad. Amén. Así es que esta semana estaremos hablando de eso. La voluntad de Dios y la voluntad de los hombres. Amén. La gente se alegra cuando camina en su propia voluntad. Parece ser que al hombre le agrada caminar en su voluntad. La voluntad de Dios cuesta. La voluntad de Dios te hace creer que todo te está saliendo mal. La voluntad de Dios parece ser que todo no está bien. Pero Dios me enseñó algo. Mientras tú camines en mi voluntad, lo que pase a tu alrededor no le prestes atención. Porque hay cosas que vienen en voluntad de Dios, pero están trayendo adversidades, situaciones diferentes o cosas que tú no quieres enfrentar. Tú las comienzas a enfrentar y parece ser que hay una voz del enemigo que te hace creer que tú no estás andando en la voluntad de Dios. Y Dios me dijo, cuando alguien camina en mi voluntad, no tiene que prestar atención lo que está pasando en su contorno, lo que está pasando en su casa, lo que está pasando en su nación. Cuando alguien camina en voluntad de Dios, solo tiene que esperar que Dios mueva su mano. Alguien que alabe a Dios. Alguien que glorifique a Dios. Por eso al hombre le cuesta caminar en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios al hombre no le agrada. La voluntad de Dios parece ser que no es. Por eso, una persona que no rinde el corazón a Dios no puede hacer la voluntad de Dios. Cuando tú rindes el corazón a Dios, tú vas a ver que todas las cosas van a cambiar. Y tú vas a decir, desde que yo vengo agradando a Dios, ¿por qué tanto problema? Desde que yo vengo agradando a Dios, se me han cerrado las puertas. Y yo vengo a decirle a alguien aquí, mientras tú camines en voluntad de Dios, parece ser que todo está saliendo mal, parece ser que las puertas están cerradas, pero te vengo a decir, cuando tú caminas en la voluntad de Dios, es cuando las puertas están abiertas, es cuando todo está saliendo bien, sino que al parecer te están saliendo mal. Y Dios me ha enseñado algo. Cuando usted está viendo que las cosas van mal, es porque Dios está quitando algo que no le agrada a Él. Por eso el hombre choca con la voluntad de Dios. Porque cuando tú ves que algo se te está quitando, que algo estás perdiendo, tú dices, ¿qué me está pasando? Entre más me acerco a Dios, mayor es el problema. Pero Dios me enseñó y me dice, dile a mi pueblo que todo lo que está pasando es porque yo estoy quitando lo que no te va a dejar avanzar. Es porque yo estoy
y desde niño quisieron matarlo. Desde niño, Herodes mandó a matar a todos los niños. Y usted se preguntará por qué. Porque Cristo desde el vientre de su madre venía en voluntad de Dios. Y te voy a soltar un código. Amén. Me gusta la gente que me anima. Cuando tú te atreves a caminar en la voluntad de Dios, las tinieblas se van a remover. Las tinieblas se van a empezar a mover. Las tinieblas se van a levantar contra ti. La tiniebla no se mueve cuando alguien anda en la voluntad de Él. Cuando alguien anda en la voluntad de los hombres, las tinieblas se mueven cuando alguien camina en la voluntad de Dios. Y el diablo siente pisada de un animal gigante. Por eso cuando Cristo nace, el diablo sintió la pisada de un animal gigante. Y Herodes se llenó de envidia. ¿Y qué pasó? Mandó el edicto: maten a todos los niños. Pobrecitos los que murieron. Pero a Cristo no lo mató. Pregúntame por qué. Porque todo aquel que camina en la voluntad de Dios, no hay diablo que lo mate. Los que caminan en la voluntad de Dios, no hay diablo que lo mate. Los que caminan en la voluntad de Dios avanzan. Los que caminan en la voluntad de Dios conquistan. Los que caminan en la voluntad de Dios ven la gloria de Dios. Ven la gloria de Dios. ¿Quién vino a ver la gloria en esta noche? ¿Quién vino a ver la gloria en esta noche? ¿Quién vino a ver su gloria en esta noche? ¿Quién vino a ver su gloria? Alabado sea Dios. Hay quienes pretenden caminar en su propia voluntad. La gran mayoría de la humanidad está caminando en su propia voluntad. La gente dice: hay que gozarse la vida. Porque cuando uno se muere, nada. ¿Lo dicen o no lo dicen? Lo dicen. Y dicen: vamos a gozar. Pero no se dan cuenta que ellos están caminando en su propia voluntad. Por eso ellos dicen: voy a gozarme mi vida. ¿Será que alguien que no anda en la voluntad de Dios está gozando algo? Yo voy a gozarme mi vida. Yo voy a gozarme mi juventud. Yo voy a aprovechar mi juventud. Y cuando yo esté viejo, busco de Dios. Eso dicen los jóvenes. Pero entonces el viejo dice: si yo no lo busqué cuando era joven, ahora viejo, ¿para qué? Tremendo. Pero Dios en esta noche nos viene a adentrar en su voluntad. Hoy vamos a ver a un hombre que caminó en la voluntad de Dios y también caminó en la voluntad de los hombres. En el libro de Lucas, en su capítulo 15, a su nombre. ¿Cuántos están allí? Lucas 15, 11. Todos los que lo tengan, vamos
Vamos a hacer reverencia a Dios. Y leo para ustedes. También dijo, un hombre tenía ¿qué? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue ¿dónde? Lejos, a una provincia que apartada. Y allí ¿qué hizo? Diga conmigo, desperdició sus bienes. ¿Cómo? Viviendo detrás del rey de Rocha, viviendo detrás del Giovanotti, viviendo detrás de quién? De Huanca, viviendo detrás de quién más? Del imperio. Mira cómo le colocaron, que ese es un imperio. El uno tiene rey, el otro tiene un imperio. Amén. Viviendo perdida. El 14 dice: y cuando todo lo hubo, diga limpio y sin mancha, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle lo que se había gastado. Y dice el 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿qué? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen ¿qué? Abundancia de pan, y yo aquí muerto de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba como, lo vio su padre y fue movido a qué. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad. ¿Qué mandó a sacar? Dígalo uno. El mejor, diga conmigo, el mejor vestido. Y vestirle. Y pónganle ¿qué? Un anillo. Y en su mano. ¿Y qué? Y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos ¿qué? Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, tremenda fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo. Vamos a dejarla ahí. Hoy voy a hablar nada más del hijo menor. Mañana, si Dios me permite, hablo del mayor. Tremendo lo que está pasando en este hogar. Un padre tenía 2 hijos. Los hijos le decían papi. Vivían bajo todo
tocan a mí. Sabemos que legalmente el hijo hereda cuando su padre muere. Pero hay leyes también terrenales donde pueden recibir la herencia en vida. Y este hijo menor le da al padre, le pide al padre su herencia. Y el padre le entregó lo que a él le pertenecía. Dice que cuando pasaron días, el hijo tomó la peor decisión de su vida y fue a alejarse de la casa del padre. Dice que se fue a una provincia lejana. Hermano, las provincias tienen algo, que en las provincias hay fiesta todos los días. Usted vaya a San Andrés, en San Andrés hay fiesta todos los días. Porque en las provincias hay perdición. Usted va a Santana y ellos no se aburren que duraron 5 días bebiendo. Hay gente bebiendo en Santana hoy. Eso está así. Que no te estoy diciendo. Porque esos son lugares de perdición. Amén. Y la gente de fuera dice, vamos para Santana, que en Santana allá esto está prendido. Te ven que pasa taxi y a las 2, 3 de la mañana pasan otra vez. Esos son gente que vienen de fuera a tocar por acá. Ese hijo menor comenzó y se fue a una provincia, a un lugar de perdición. Y dice la Biblia que comenzó a malgastarse todo lo que tenía. ¿Y qué pasó en la vida de este hijo? Me impacta porque comienza a decir, un padre tenía 2 hijos, pero en el momento que el hijo tomó la decisión de irse de la cobertura del padre, la Biblia lo colocó como el hijo pródigo. Amén. Le cambiaron la identidad. Y ya la Biblia no dice el hijo menor, sino que habla el hijo pródigo. Y cuando estudiamos la palabra pródigo, es aquel que malgasta los bienes, es aquel que derrocha los bienes. Un pródigo es alguien que derrocha, alguien que malgasta, es alguien que tira a tierra lo que Dios le ha dado. El padre le había dado muchas bendiciones, pero este hijo salió de la cobertura del padre. Y esto yo le pude llamar en la voluntad de los hombres. Había un tiempo donde este hijo, mientras estaba en casa, vivía en voluntad perfecta. Mientras este joven vivía en la voluntad de Dios, nunca le faltó nada. Mientras este niño estaba en la voluntad de Dios, él era el dueño de todo lo que su padre tenía. Mientras este niño vivía en la voluntad de Dios, este jovencito tenía legalidad, tenía también legalidad, tenía dominio, tenía poder. Mientras estaba en la cobertura del padre, tenía un nombre relevante, porque el padre le otorga a sus hijos 3 cosas. Y una de ellas es la primordial: identidad. La número 2 es autoridad. Y la número 3, su conocimiento. Por eso le puso en la sandalia el calzado. El calzado es el conocimiento, la sabiduría, la doctrina, la enseñanza. Porque todo padre tiene que tener en casa
tiempo que estamos viviendo, hay mucha gente en este tiempo que está tomando la decisión de ese niño. Hay mucha gente en este tiempo que está tomando la decisión del hijo pródigo, que se están dejando de llamar hijo y se están poniendo un apodo a llamarse el pródigo, porque todo aquel que se aparta de Dios, todo lo que tiene lo derrocha. Todo el que se aparta de Dios, todo lo que tiene lo echa a tierra. Todo el que se aparta de Dios, lo que tiene lo desperdicia. Por eso, toda la gente que está apartada de Dios, y lo siento con las personas que están aquí, pero yo tengo que predicar la verdad. Yo no puedo predicar mentiras, porque la verdad es la que hace al hombre libre. La gente que está en el mundo está derrochando lo que Dios le dio. Amén. Y el tiempo que estamos atravesando, hay gente que están tomando el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo se va, pero en el momento que se va, amado, comenzó a malgastar lo que el padre le había entregado. Ese hombre no montó un negocio, ese hombre no montó algo rentable, sino que comenzó a derrochar. Eso eran 3 y 4 mujeres en un barco, eran 3 y 4 mujeres en un hotel, era Bracaguay para aquí, Bracaguay para allá. Amado, era coronita para allá y coronita para acá. Pero él pensaba que esa plata no se iba a acabar. Y yo pude analizar algo en esta palabra, que mientras este joven estaba tirando todo por la ventana, estaba malgastando, todo estaba bien, la gente lo buscaba, la gente, hermano, tenía amistades a montón, pero llegó el momento donde se acabó. Diga conmigo, llegó el momento en que se acabó. Y yo pude notar algo y me hice la pregunta: ¿por qué mientras ese hombre tenía plata no llegó hambre? Parece ser que las situaciones adversas llegan es cuando tú te malgastas las cosas. Mientras tenía abundancia, amado, todo estaba bien en la provincia. Había plata, había plátano, había arroz, había yuca, había de todo, amado. Pero dice mi Biblia que cuando se hubo malgastado todo, vino hambre a la provincia. Y cuando llegó el hambre, entonces aquel joven sintió el dolor de lo que había malgastado. Por eso en esta noche Dios le viene a decir a este pueblo: no caminen en la voluntad de los hombres, caminen en la voluntad de Dios. Este joven caminó en la voluntad de los hombres. ¿A qué hombre no le gusta tener plata? ¿A quién no le gusta, hermano, coger para un país, derrochar, agarrar para otro país y seguir derrochando? Esa voluntad es agradable a los hombres, pero esa voluntad trae algo, trae consigo derrota. Dice la Biblia que el joven, el hijo pródigo, salió a esa provincia a malgastar, porque algo me enseñó Dios: toda persona que se aleja de Dios malgasta lo que tiene.
pueblo. Y dile que aquel que tenga deseo de mirar atrás, dile que no miren atrás. Que por muy fuerte que sea la prueba, yo le dice, miren, dile que no sea como el pródigo. Hay una gran enseñanza en este mensaje. Y fue que el hombre, después de tenerlo todo, llegó a no tener nada. Ahora, ¿de dónde nació no tener nada? No fue cuando se derrochó. Desde el momento que tomó la decisión de irse lejos del Padre, desde ese mismo momento lo perdió todo. Porque hay gente que piensan que van a perder todo cuando ya no tienen un chilín. No, hay gente que desde el día que se apartó, desde el día que le dio la espalda a Dios, lo perdió todo. El hijo pródigo, desde el día que se fue, lo perdió todo. No pudo controlar, no pudo afianzarse, no pudo dominar. Todo lo comenzó a perder, de tal manera que hasta no quedara nada. Y cuando pasa algo, cuando tú te apartas de la casa del Padre, entonces tú buscarás la ayuda del hombre. Yo lo voy a repetir. Cuando tú te apartas de Dios, entonces tú le servirás a los hombres. Porque cuando este joven gastó todo, dicen que alguien en la provincia lo tomó y lo mandó a un lugar, a una hacienda, para que él trabajara para él. Y dice que le dio un servicio de criar cerdo, de mantener los cerdos. Para un judío eso era algo inmundo. Ese era un servicio que entre los judíos no existe. Y mira que este joven llegó a lo más bajo. Comenzó a entrar en una vida de inmundicia. Mi Biblia registra que comenzó a trabajar en una hacienda que no era la de su padre. Porque usted cree que apartándose de Dios dejará de trabajar para Dios. Pero el diablo que tiene tu otra hacienda, el diablo que tiene tu otra labor, el diablo que tiene a donde te va a destruir. Aquel joven llegó a la hacienda de aquel hombre y ¿sabe qué pasó? Deseaba comer la comida de los cerdos y ni siquiera le daban la comida de los cerdos. Porque apartarse de Dios te va a traer serios problemas. A este joven lo comenzó a visitar los serios problemas. Y cuando el problema llegó a él, quiso resolverlo y buscó ayuda en los hombres. Pero no hay hombre alguno que pueda ayudar a otro hombre. Hay gente que van a los psicólogos. Amén. Hay gente que van a los médicos buscando una ayuda. Y te aseguro que ayuda en el hombre no hay. Tú vas a un psicólogo y el psicólogo tiene más problemas que tú. El psicólogo tiene la cabeza más grande que tú. Su nombre. Por eso el hombre no puede ayudar al hombre. La ayuda del hombre se llama Jehová Dios de los ejércitos. A su nombre, ese sí es nuestro ayudador. Dice la palabra que este joven sacudió a un amigo, a un hacendado, y le entregó una labor. Lo dice que estando allí a
hizo algo poderoso. Este hombre comenzó a hablar consigo mismo. Y este hombre comenzó a ver lo que había en la hacienda del amigo y cómo estaba la hacienda de su padre. ¿Y sabe qué dijo? En la casa de mi padre, ¿qué dijo? Hay abundancia de pan. En la casa de mi padre yo conocí la abundancia, pero yo ahora estoy en esta hacienda a donde no puedo comer ni la comida de los cerdos. Comenzó ese hombre a meditar, y yo vengo a decirle a alguien aquí que no te pase a ti. Dile que está a su lado que eso no te pase a ti. Porque hay gente que retrocede, pero no sabe lo que está atrás. El hijo pródigo, cuando el papá lo tomó, dijo: ¿qué vas a hacer? Tú sabrás poder producir esta plata. Hijo, ¿será que tú lejos de mí tú vas a poder mantenerte? Papi, lo que tú me vas a dar es demasiada plata que yo voy a poner un negocio. Yo voy a saber ministrar. Tú vas a saber. Tú, porque no sabes lo que yo tengo en la mente. Y el padre le decía: tú no sabes nada. Yo sé lo que voy a hacer. Yo sé lo que estoy haciendo. El padre le aconsejaba y el hijo decía: yo sé lo que hago. Pero ese niño, cuando se fue de la cobertura del padre, no supo hacer nada. Porque los hijos fuera de Dios no saben hacer nada. Los hombres fuera de Dios no saben hacer nada. El único que nos ayuda a hacer las cosas es el Dios del cielo. Por eso Dios dice: el que camina en mi voluntad es caminando en la voluntad de Dios. A su nombre. Pero ese joven comenzó a decir: en la casa de mi padre hay abundancia. ¿Cuántos saben eso? ¿Será que cuando ese joven se reverdizó no sabía? Sí lo sabía. Por eso nosotros debemos de aprender la lección bien aprendida. Si yo sé que en la casa de mi padre hay abundancia, yo no voy a quedarme a donde está la escasez. Yo voy a estar a donde está la abundancia siempre. Si yo sé que en la casa de mi padre todo tengo en abundancia, ¿por qué me voy a ir de él? Si yo sé que en la casa de mi padre yo tengo toda autoridad, ¿por qué me voy a ir de él? Cuando este hijo tomó la decisión de irse de la casa del padre, perdió identidad. Le dejaron de llamar el hijo del rey y le llamaron el hijo. Es como el que se mocha el brazo. Que se mocha un brazo y que se mocha un dedo, enseguida le cambian el nombre. Hombre, el pastor que estaba en Arraica, el pastor es mocho. Le cambia. Le cambió la identidad. Le comenzaron a decir: el hijo pródigo. Satanás quiere quitarle la identidad a mucha gente en este tiempo. Satanás le quiere quitar la identidad a mucha gente que Dios le ha dado identidad. Este hijo tenía identidad y se fue del padre. Porque hay gente que cree que si yo me voy del padre, Dios me va a mantener la identidad. Desde que tú te apartas la pierdes. Y este muchacho la perdió. Pierde la identidad, pierde la autoridad y pierde los principios que el padre le enseñó. Porque a donde estaba cuidando cerdo. Ese principio no era de los judíos. Pero tuvo algo en especial.
que él se acordó cuando yo caminaba en la voluntad de Dios. Él comenzó a hacer un énfasis, un recordé, y comenzó a mover las neuronas y comenzó a decir: cuando yo estaba en la casa de mi padre, cuando yo era cristiano, cuando yo estaba caminando con las Déboras, cuando yo estaba caminando con los soldados de Cristo, cuando yo estaba, y comenzó este joven a hacer memoria. ¿Qué pasaba cuando él tenía identidad? ¿Qué estaba pasando cuando él tenía autoridad? Quizás no tenía la herencia en sus manos, pero él era alguien que lo tenía todo. El diablo está engañando a mucha gente. El diablo está engañando a muchos creyentes. Satanás está engañando a muchos cristianos en este tiempo. Pero Dios me levanta hoy a decirle a más de uno aquí: no te apartes, no te dejes quitar la identidad, no te dejes que te cambien el nombre, no te dejes que te quiten la autoridad, no dejes que el diablo te quite los principios que Dios te enseñó, no dejes que el diablo te robe lo que Dios te entregó. Amén. Hizo memoria. Y él dijo: y volviendo en sí. Estaba privado. Porque una persona que vuelve en sí es porque estaba privado. Toda persona que toma decisión de apartarse de Dios queda privado. Por eso usted, por mucho que le aconseja, por eso que usted, por mucho que le da, por mucho que le lleva la palabra, por mucho que le dice, no ven ni entienden, porque está privado. Y una persona privada está privada. Ahí lo que vale es alcohol. Es lo que yo veo que la gente le echa alcohol en la nariz. Entra en un tiempo de letargo espiritual. Entran en un sueño profundo. Ni ven ni entiendan. Se comienzan a tener el espíritu de Shakira. Amén. Ni ven ni oyen. Se le mete el espíritu de Shakira. Amén. Y ahí no vale nada. Porque cuando una persona determina caminar en la voluntad de los hombres, esa persona, las cosas de Dios le molestan, las cosas de Dios no le agradan, las cosas de Dios le patean, las cosas de Dios no le entran. Tiene que pasar lo que le pasó al hijo pródigo. Tiene que volver en sí. ¿Y sabe qué pasó? Y volviendo en sí, comenzó a decir: cuántos jornaleros en casa de mi padre, disfrutando de los bienes de mi padre, y yo aquí no tengo ni para comer. Y estaba hablando solo, y dijo: me levantaré e iré a casa de mi padre. Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuándo ese joven pecó contra el cielo? Pero él dijo: pequé contra el cielo y contra ti. ¿Sabe por qué pecó contra el cielo? Porque el cielo Dios lo ha puesto como un testigo. El cielo es un testigo. ¿En qué lugar tú metes la cabeza donde no hay cielo? El cielo es un testigo. Y cuando tú le fallas a Dios, le estás fallando el testigo que Dios puso. Y por eso él reconoció y dijo: he pecado contra el cielo y contra mí. Pero digo algo: no soy digno de ser llamado más tu hijo. Y dice:
Porque a veces nosotros nos levantamos pensando, nos levantamos diciendo, me voy a levantar, este año me levanto, este año voy a tomar mi espada, este año voy a ir con todo, este año voy a arrasar con lo que sea. Pero se aguantan solamente en un pensar. Pero este hombre pensó, lo meditó, pero en el versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando estaba lejos, ya conmigo, ¿cómo estaba? Hermano, te voy a decir algo que Dios me enseñó. En el momento que tú te haces levantar y tú tomas la disposición, tú no necesitas llegar a la casa del Padre enseguida. Mi Biblia dice que cuando el Padre vio la disposición de ese hijo, el hijo dijo, me levantaré. El hijo dijo, y levantándose, tomó, hermano, la decisión en su vida. No me importa el que quiera criticarme, no me importa el que quiera hablar de mí. Yo voy a ir a la casa de mi Padre. Yo voy a regresar al lugar que me pertenece. Yo voy a llegar al lugar que yo antes tenía. Yo voy a llegar a la dimensión que yo tenía. Yo voy a llegar a la dimensión en que Dios me usaba. Yo voy a llegar. Yo hoy tomo la decisión. Y cuando tomó la decisión, dice que el Padre lo vio desde lejos. Dios me enseñó algo. Todo el que se va de Él, el Padre siempre lo queda esperando. Todo el que se aparta, el Padre tiene algo que se queda esperándolo. ¿Sabe por qué el Padre lo vio desde lejos? Porque desde el día que Él se fue, el Padre siempre estaba mirando. El Padre siempre estaba viendo a ver cuándo regresaba. A ver cuándo regresaba. Por eso que cuando lo empezó a ver, mi Biblia dice que lo vio cuando venía desde lejos. Y cuando venía desde lejos no lo esperó. No lo esperó. Mi Biblia dice que corrió hacia donde Él venía. Corrió hacia donde Él venía. Y lo abrazó. Y luego que lo abrazó, lo besó. Y cuando lo tenía abrazado, el hijo le comenzó a decir algo al Padre. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero que me tengas como uno de tus jornaleros. Y te vengo a traer noticia. El Padre esa oración no le prestó atención. El Padre vio que era una palabra necia. El Padre vio que eran palabras que no eran de su hijo. El Padre no le prestó atención. El Padre, cuando Él le dijo, yo quiero que tú me tengas como uno de tus jornaleros, no le dio razón a esa pregunta. Él le dijo a los siervos, habló con los
viviendo los vestidos, el Dios del cielo te va a revestir. En el momento que tú digas, volveré. Los vestidos están listos, dice Dios. El anillo está listo, dice Dios. Y los calzados están listos, dice Dios. Yo sentía que Dios hoy me estaba poniendo vestidura. Y el Señor me ministró y me dijo: dile a mi hijo, a mis hijos, que me pidan que yo los vista, que me pidan la autoridad y que me pidan los calzados. Porque eso es lo único que te puede dar la identidad de Dios, donde el enemigo nunca más podrá tocarte. Esta es una iglesia que Dios ha revestido. Pero Satanás se levantó con engaños y mentiras. Pero el Señor me decía hoy: los voy a volver a revestir. Me decía el Señor que los profetas vuelvan a profetizar, que los videntes vuelvan a ver, que los que tienen visiones comiencen a ver visiones, que los que antes estaban liderando vuelvan a liderar. En Sonia, porque dice Dios, hay un espíritu del hijo pródigo que ha querido poner a mucha gente como pródiga, que antes era algo y ahora no lo es. Y el Señor me decía: yo quiero que esa gente se me levante, yo quiero que esa gente vuelva, yo quiero que esa gente, porque ellos no son pródigos. Dios está diciendo: yo no te llamé como pródigo, yo te llamé como mi hijo. Yo no te dije pródigo, yo te dije tú eres mi hijo, yo te dije tú eres mi hija. Dios te dice hoy: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Saya la María. Y esta es la semana, porque cuando empiecen los tiempos, los meses breves, vamos a ver la gloria de Dios. Dile que está a su lado: toma tu vestido. Dile: toma tu anillo y toma tu calzado. Son tres cosas que debemos tomar. Eso fue lo que te quitó cuando nosotros le dimos la espalda a Dios. Esas tres cosas se fueron quitadas. Dios quiere vestirnos con vestiduras resplandecientes. Y voy a terminar. Cuando el sumo sacerdote Josué tomó el camino del pródigo, la Biblia dice que Josué era un tizón que estaba entre qué, entre el fogón, y fue un tizón arrebatado del incendio. Y el libro de Zacarías capítulo 3 lo pueden leer. Cuando vayan a casa lo pueden leer, Zacarías 3. Y dice que el sumo sacerdote, había un dedo que lo acusaba y era Satanás que lo acusaba. Un dedo acusador que lo señalaba y lo acusaba. Y entró la voz de Dios y le dijo: mira que tienes vestiduras viles. Y dice: yo he quitado las vestiduras viles y te he vestido de lino fino. Y dice que Dios le dijo: hoy pongo mitra en tu cabeza. Y dice que el Señor le comenzó a entregar la identidad a un sumo sacerdote como Josué, que había tenido una posición de pródigo, porque Josué se había apartado
pródigo. Pero algo me decía el Señor: hay gente que el diablo la ha engañado como pródigo, pero son hijos míos. Y yo, así como hice con Josué, yo voy a hacer contigo. Yo voy a hacer contigo. Así como tomé nuevamente a Josué y lo volví a meter en el fogón, lo volví a meter en el fuego. Dios dice: lo voy a meter en el fuego. Yo voy a meter a mi profeta en el fuego. Yo voy a meter a mis adoradores en el fuego. Yo voy a meter a mis evangelistas en el fuego. Y no va a ser muy lejano. No va a ser un día no muy lejano. El fuego de Dios a más de uno está tocando. El fuego de Dios a más de uno está envolviendo. El fuego de Dios. El fuego de Dios. Y se van a levantar. Se van a levantar. Viene el despertar. El chofar sonará. El león rugirá. Y los profetas profetizarán. Y se levantará el ejército de Dios. Se levantará un ejército lleno de gloria. Se levantará gente llena de poder. Gente llena de unción. Levanto mía. Cuando lo pueden creer. Cuando lo pueden creer. Si tú lo crees, aplaude a Dios. Si tú lo crees, glorifica a Dios. Si tú ponte de pie, ponte de pie. La adoración por acá. Que ruja el león. Que ruja el león. Ponte sobre tus pies. Esta es una noche donde tú tienes que decir: hoy tomo la decisión. Ya no lo vas a pensar más. Ya no vas a decir: ¿será que me levanto? No, 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 no. Este hombre dijo en el capítulo 20, me impactó cuando lo leí. En el capítulo 20, este hombre dijo: y levantándose, y levantándose. El pastor Delta dice: y levantándose. Las rémoras dicen, los caballeros dicen, los jóvenes dicen, y toda la asamblea dice: y levantándose. Toca el que está a tu lado y dile: esto es levantándose. Toca el que está a tu lado y dile: esto es levantándose. Esto es levantándose.